muchas gracias, Leandro, por venir. Siempre es importante escuchar todo el conocimiento que ustedes tienen. Vos hacías recién, para poder entender y graficar, quizás no tenés los números, pero seguramente sí, es cómo ha descendido la tasa de incidencia de personas nuevas con HIV en la Argentina a medida de cómo fue la curva. Si la curva fue a medida que se fueron aumentando la llegada de la medicación, los testeos, digo, a medida que la política de Estado daba una respuesta, cómo iba a la baja de incidencia, porque de alguna manera uno puede predecir estadísticamente cómo, si se retira toda esta batería de medicación, prevención, cóctel y demás, cómo nos volveríamos a poner con una cantidad. Segunda instancia es qué nivel ocupa, producto de todas esas políticas y de ese acceso, la Argentina. Vos decías que la Argentina tiene un nivel de acceso a todo lo que es la batería de recursos en términos de medicación y de prevención como ejemplar. Bueno, ¿cómo nos pone eso, por lo menos con nuestros países vecinos? O sea, ¿cuál es la tasa de incidencia en la Argentina para poder graficar qué pasaría si se retira, cómo volvería a ser un problema? Y la tercera es cómo prevén o evalúan ustedes que la no vacunación de determinadas enfermedades, estoy yendo al plano de vacunas, estamos escuchando sarampión y demás, qué enfermedades podrían aparecer y los riesgos, o sea, qué enfermedades hoy en la Argentina están casi desaparecidas, y si dejamos de vacunar como veníamos vacunando en la historia de la Argentina, qué complicaciones tendría, sobre todo en qué enfermedades ustedes prevén, si pueden hacerlo, que serían las más graves o las más peligrosas, sobre todo por los grupos etarios. Gracias. Bien, gracias. Ahí me acordé, me había hecho una tercera pregunta, la de los tratamientos, pero la voy a juntar con una de las preguntas de la senadora Tagliaferri. América Latina tiene una particularidad, que es el continente en vías de desarrollo que más recursos genuinos invierte en la respuesta al VIH. Las tasas de cobertura de medicación son altas en la región y, sin embargo, la mortalidad no baja lo que tendría que bajar. Y esto lo explica en muchos casos la detección tardía y lo que llamamos los perdidos de seguimiento. El sistema de salud argentino en general tiene las puertas abiertas para el que logra llegar hasta la puerta. Después le pone una serie de barreras, pero en general llegan. Ahora, hay que llegar y sostenerse, ¿no? Y todo eso casi en las espaldas del paciente. Hay que tener muchas ganas de poder acceder al sistema de salud, mucha necesidad. Y lo que vemos en la cantidad de nuevos casos de VIH con la salvedad del año pasado, que hubo un crecimiento que todavía no entendemos si fue un emergente o es algo que está aumentando. Pero aún aislando el año 2024, lo que nosotros venimos observando hace muchos años es que la estabilidad en la cantidad de nuevos casos es de por sí una mala noticia. ¿Por qué? Bueno, es una buena noticia en el sentido de que no crece, obviamente. Ahora, si Argentina es un país que brinda acceso universal a la terapia antiviral, es decir, toda persona con VIH, independientemente del tipo de cobertura de salud, puede acceder al tratamiento. Si sabemos que los tratamientos no solamente protegen la salud individual, sino que evitan la transmisión a otra persona si uno tiene la carga viral indetectable, ¿por qué sigue habiendo 5.000 nuevos casos o 6.000 nuevos casos por año? Y eso se explica de vuelta con el tema de mucha gente que vive con el virus y no lo sabe. Y está no solamente poniendo en riesgo su salud, sino involuntariamente quizás transmitiendo la infección. Entonces, los números históricos de Argentina es de una estabilidad que preocupa. Porque, insisto, con las políticas y las herramientas disponibles deberíamos ver una caída en la cantidad de nuevos casos. Pero tenemos una estabilidad en la cantidad de nuevos casos y una estabilidad en la cantidad de muertes. Y eso tiene que ver con la segunda parte, que son los perdidos de seguimiento. Personas que vinieron, se hicieron la prueba, dieron positivo, quizás empezaron el tratamiento y en algún momento el sistema dejó de saber de ellos. Y es un sistema que proactivamente no busca saber si la persona, porque hay distintas situaciones, ¿no? La persona se puede haber
haber conseguido trabajo, por ejemplo, y cambiado de cobertura de salud. Entonces dejó de precisar el sistema público y ahora tiene un sistema de obra social. Se puede haber mudado de provincia, se puede haber mudado de país, puede haber fallecido. Ahora, no sabemos nada y de vuelta, muchas veces de esas personas volvemos a saber cuando las internamos por guardia. Esa era la primera pregunta. La tercera era de vacunación y la segunda... Ok, no, y para terminar con la pregunta de la senadora Corpacci. En realidad, nosotros tenemos, afortunadamente, en comparación a otras patologías, una baja judicialización en lo que tiene que ver con el VIH, justamente por la claridad que tiene la ley de VIH, ¿no? Sí, muchas obras sociales ponen trabas burocráticas que uno quisiera que no existan. Uno de los servicios gratuitos que brindamos desde Fundación Huésped es un acompañamiento de atención personalizada que acompaña gratuitamente a las personas si tienen algún reclamo administrativo y eventualmente si hay que pasar a la instancia judicial, pero en general desde lo administrativo se resuelve. Lo que sí pasó en relación a la terapia antiviral es que, como yo les contaba, hay distintas opciones de tratamiento. Y el año pasado observamos que mucha gente cambió de tratamiento, no por una recomendación médica, sino por una cuestión administrativa. Entonces, por ahí estaba en esto que yo les contaba, de una terapia doble y tuvo que volver a la terapia triple. Eso no es una cuestión que ponga en riesgo la salud de la persona, pero la verdad que yo no tengo que tomar la medicación. Y a mí no me cambian la medicación cuando voy al médico, ni siquiera cuando voy al médico, cuando voy a la farmacia del hospital y me dicen vas a dejar de tomar esto y vas a dejar de tomar esto otro. Entonces, esa incertidumbre y esa falta de sensibilidad muchas veces con lo que implica para las personas vivir con VIH, donde el estigma y la discriminación siguen siendo motores fundantes de la epidemia, es un tema que debe pensarse, ¿no? No es lo mismo comprar insumos de librería que comprar medicamentos. Y es esta estabilidad que yo comentaba permite una planificación a mediano plazo que debería tener el país, porque la verdad es que hoy podríamos estar más o menos sabiendo qué medicamentos vamos a necesitar comprar en 2027. Y muchas veces los tiempos de compra del Estado, a pesar de que en valores económicos es el mejor comprador, retrasan esos procesos licitatorios, esas adjudicaciones, etcétera, y terminan generando zozobra que podría evitarse, ¿no? Y en cuanto a vacunas, bueno, lo vemos con sarampión, una enfermedad que estaba eliminada y que empieza a tener distintos brotes. Tenemos ausencia de trasplante hepático por hepatitis A desde hace muchísimos años. Si la vacuna de hepatitis A ha sido un cambio, pero tremendo en lo que implicaba la necesidad del trasplante hepático. Lo vemos mucho con HPV. Argentina fue de los primeros países que empezó a vacunar primero a las niñas nacidas desde el 2000, luego también a los niños nacidos desde 2006. A los 11 años se simplificó el régimen, es una dosis, eso se da con el refuerzo de vacunas de 11 años. Muchas veces buscamos, y creo que es un deseo compartido por todos, tener una vacuna contra el cáncer. Bueno, hay un cáncer que tiene vacuna, ¿no? Que es el cáncer de cuello uterino. Y es la vacuna del HPV. Y sin embargo tenemos una cobertura del 60% en los varones, estos son datos 2023, y del 57% en las niñas. Entonces es fundamental promover la vacunación y ahí de vuelta el sistema educativo y el sistema de salud tienen que dialogar más y mejor. Tenemos por suerte a la enorme mayoría de las chicas y los chicos de 11 años escolarizados. Necesitamos encontrar maneras novedosas de acercar la información, de sacar dudas infundadas sobre la efectividad de las vacunas, porque las consecuencias de la pérdida de cobertura las vamos a ver en la reemergencia de enfermedades que hoy ya no existen, ¿no?
Prevención te ahorra, no invertido significan $3 en atención. Digo, en algunos casos, como Mucho más. la vacuna de hepatitis versus un trasplante hepático. Es mucho más que eso, por supuesto. O sea, me parece que no hay nada más gráfico para entender lo que significa la inversión en términos de vacunación con hepatitis versus un trasplante hepático. Sin duda. O sea, Sin duda. HPV también, También. que entre un cáncer de cuello y una vacuna hay una gran diferencia.